va esto, se va el otro y en fin, ¿vale? Creo que está todo bien. Pues clasificatoria, no, no sé. Modo... ni tan mal clasificatoria, puede que me salga una buena partida con lo que va. Esperemos que sea el caso. Crack, Maquinola, Maquinoncio, Mastodonte. ¿Cuánto voy a cargar? 17%. Tum, tum, turudum, tum, 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 turudú. Según yo, y según no mal recuerdo, Tomás, ¿cómo estás, crack, Maquinola? Debería irme bien. Con todo 50% de momento, en la partida. Yo no sé, quería grabar Apex, pero se me complica mucho. O sea, no. No sé si mi PC no es la más óptima para jugar Apex, pero se me va muchísimo. A ver si puedo tener el tren. Mira, el gato viene corriendo también. Ese gato es lentísimo. Pero no, no me va bien, que es una desgracia. ¿Cómo no puede irme bien el Apex? Extrañísimo. O sea, me va bien antes cuando hay un enfrentamiento y se va el diablo. O sea, literalmente no sé. Es injugable el juego. Voy para acá, ¿no? En todo está bien hasta que comienzo un enfrentamiento. Ya hay frito, frito, pescadito, porque no le gana a nadie. O sea, se me lajea, pero muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Dani está acá, gracias por el número uno, dice Dani. Y Tomás también dice el número uno. ¿Quién será el número uno? Pues no lo sé. Voy para allá. Llego, ¿no? ¿O no? Sí, yo diría que sí. A ver, ¿llego? No, no llego. Llego a esta. No hay loot por allá. Bueno, sí hay loot de hecho, así que caigo para allá. Me ha caído bastante lejos mi. Pues mi loot. Mi mapa, como tal. Acá tengo una R, un SMG. ¿Qué es esto? ¿Un SMG? Vale, bien por mí. Botiquín. No, no cambia de arma. Bueno, corremos. Y mi hangar o mi loot debería andar por acá, ¿no? Sí, tal que sí, soy cerca, se podría decir. Un poquito más adelante, como yéndose para... ¿Cómo se llama esta cosa? Pillaleji. Se llama... Es que nombre más complicado le han puesto, tío. La ciudad que estaba atrás de hangar, tío. Se llama Ring Nam Villaje. O sea, un nombre más fácil no se puede haber puesto. Haremos cofre. Vale, vale. Pues no me voy a quejar. No era el mejor loot de todos, pero bueno. Era un loot, al fin y al cabo, bastante bueno. Ahorita que por aquí yo diría. Pasa esta. Acá hay late. Más cositas. O accesorios o cositas de varias. No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ponerme el casco este por uno. No hay gente, ¿no? Botiquín acá. Vamos a tirón por suerte. Para mi suerte no hay. O sea, no hay gente. Así que está muy bien. Una mirilla me vendría bastante bien, creo. Una UMP. Me vio lo de MP. Acá hay algo. No tengo mirillas, lo cual está bastante feo. En un todo. Lauri es que, Juan ya tienes agregado, soy Lau. Sí, sí, tengo agregado. De hecho, sí, sí me acuerdo, creo. Entonces, no puedo ir por atrás. Vale. Acá tengo cositas. ¿Qué es esto? Una escopeta, lamentable. Acá hay chaleco, otra que sí. A Lau sí, sí bajo con Lau después. La que sigue, probablemente. Accesorios por acá. Tengo escopetín, creo que.
por aquí. Esta es la escopeta. Esto voy a botar. Pues no sé, voto que voto. Los botiquines. Granada y balas. Corremos. Voy bastante tranquila la partida de momento porque caigo al borde del mapa. Creo que estoy en clasificatorio si no mal recuerdo, pero espero que sí. De hielo, me viene genial. Acá... Mira, acá hay un arma. Bueno, voy a pensar un poquito. Me faltaría una mochila por 2 mínimo. Para no preocuparme por el tema de... Pues de almacenamiento. Tal que sí, así que voy por acá. Accesorios no de momento. Bueno, ¿qué es esto que veo acá? Escopeta. ¿Y esto qué es? Una USS. Pues no sé. La USS está muy bien, pero pega muy suave, tío. O sea, hace muy poco daño. Y honestamente prefiero armas que sean contundentes. No importa lentas, pero contundentes. Me hice daño con un metro de salto. Acá hay luz. ¡Eh! Ya. Vale, chico, ¿qué haces viniéndome a mi territorio de esta manera? Si te mueres así, ¿no? Me llevo el calor extendido, cositas. Vale, chico, no más. Ha sido un huevo, que lo sepas, ¿eh? Con coche y no vamos. No sé de qué estaba oyendo, o sea, no sé con qué ímpetu vino a matarme. Perfecto. El coche que no puede subir la colina. Genial, ahora sí. Estamos por... Oh, es que nombres complicados. Me caí en la ciudad con nombres complicados. A ver, un nombre facilito por ahí para poder pronunciarlo. Autobus. No me digas nombre más complicado que te cagas. Ah, yo estoy en el cementerio, tío. Eh, Te he hecho con una lápida. Esto lo saben todo. Si veo a alguien por allá. ¿He visto a alguien por allá o no? Si no. Chicos, yo he visto a alguien por acá, ¿eh? Voy a ver si mi corazonada tiene sentido o no. Con jugar Free Fire a esta hora como que las cosas se vuelven extrañas, ¿eh? Vamos al coche. He visto a una persona por ahí, tío. Como giro este coche, tío. Esa es una parte de mi cuerpo, este coche, porque lo muevo bastante bien. Front. Vale, genial. De momento no hay nadie, es muy tranquilo yo. Plantio, por Plantio sí que puede haber alguien. Tal que sí, podría por ahí. No veo a nadie, no logro pescar a nadie corriendo ni nada. Así que muy bien, crack. Aquí veo un loot cayendo, de hecho. Uf, man, Uf, man. Ujú. Prismatic, estoy pasando por todo mi Prismatic y no me he pirado ni un solo disparo. Esto puede ser bastante mal, la verdad. Nos movemos. Una car...
Llevo esto porque más balas, cositas varias. Esto quizás. No es el mejor AR, SMG mejor dicho. Pero que en tema de balas sí que pinta bastante bien. Subimos de todo. Vale, vale, genial. Se me a tu vida y pum. Tengas miedo si quieres vivir. Cartón. Vale. Soy un asqueroso, me voy a dar todas las minas por 4 y me voy. Pues vale, así juega Free Fire, tío. El pobre chico está jugando bastante bien, pero yo tengo la colina en ventaja. En Free Fire, coger como colina no sé hablar. En Free Fire, coger la colina hacia abajo es un puntazo. O sea, el omen que te dispares se complica muchísimo, tío. No, empujes al revés, pero acá que sí que te conviene mejor tener la colina hacia abajo que la colina hacia arriba. Ya que por un porcentaje más es posible que dice en cabeza que en cuerpo. ¿Lo veo? Mira, si quieres, sí, estoy haciendo la jugada. Voy a hacer que se rompa. Vale, genial. Medio inicio el disparo. Qué asco, me mató alguien más, me mató alguien más. Obvio, obvio, obvio. Pues ya está. Pues así como yo juego, no debes jugar. Más 33, ¿eh? Uh, ¿Y no pasé oro 2? Pues bastante lamentable. Eso me decía un oro 2, sí o no. Andy me dice, ¿y jugamos? ¿Tienes las privadas? Sí o no, me dice Andy. Como que me reta. Voy entrenando. Voy entrando. Ah, vale, vas entrando, genial. A ver, Lau, tranquilo, Lau, no te. Bueno, es esto. Vamos a ver, te voy a hacer genial. Luego. Lau, me sale que estás súper desconectado, crack. Lau, pero Lau, estás súper, súper archi mega, súper archi mega, archi. Otra vez archi. Súper desconectado, crack. Eso me parece a mí. Está en clasificatoria. O sea, yo siento que voy bien. Trajecito. Me voy a poner este sombrero. El sombrero está genial. Vale. Nombre del sombrero con un chaleco. Vamos para el mismo equipo. Sí, está en clasificatoria. Clasificatoria. Tú. Vale,
Suárez me dice, ey, ey, ya entro, me dicen, pues, entrale, papu, que estamos jugando con este crack. A ver si jugamos bien. Digo que mi nivel solitario es mucho mejor que mi nivel en dúo, no sé por qué, pero solo juego mejor. Y hablando un poquito, entre otras cosas, sobre Apex, que es el juego que está de moda, que me corre más o menos, o sea, no tan bien como yo quisiese. O sea, Fortnite me corre bien, el PUBG me corre respetable, pero el Apex no me corre. O sea, porque es una beta y está muy mal optimizado. O sea, para computadoras de gama media, como la mía, PC de gama media, está muy mal optimizado. Entonces, jugar es un lío. Voy a ver dónde puedo caer. De hecho, voy a marcar el mapa, que lo tengo por acá. Mapa indica mi camino. Uf, vamos para acá, crack. ¿Estamos cerca? Sí, estamos relativamente cerca. ¿Por qué demonios abrí mi paracaídas? El agua va a abrir su paracaídas, pues, 1 kilómetro atrás. ¿Lo puedo ver cayendo al AUX? No lo veo. Ah, sí está ahí arriba, justo medio de mí. Vale, voy a caer en este lugar que es más complicado. Vale, tengo loot al frente y... Bueno, tengo bastante loot, así que voy por ahí. Mochila por dos. Vale. Lau, no te cogiste mi arma, ¿verdad? Genial, ¿eh? Acá tengo cositas, sartén. Cubo de hielo. ¿No? Voy sin sartén. Fácil. Este es mi loot, por fin. Vale. Llegué a un lugar tan extraño y complicado para caer. Más que todo despejado. No creo que haya gente por aquí. No me voy a fiar, obviamente, pero creo que no hay gente. Acá hay objetos. Yo alguien recargando. No sé si es Lau o uno de estos cracks. Yo no tengo idea. SKS. Es una SCAR. Yo creo una SKS, la verdad. No es Lau, Lau. Creo que es Lau. Vale, pues así es la partida, tío. Botiquín por acá. Mira. No, no, es que necesito un arma con mirilla de momento. Simplemente porque tiene la mirilla integrada. O sea, si no, la verdad es que no lo usaría. Es una moto, ¿no? Pensaba que era alguien, tío. ¿Cómo que me medio delaté? Vale, tengo un sueño. Acá hay balas, munición, en fin. Luego me sigue. Sigue el plan, Lau sigue el plan. Lau sí es un nombre, ¿eh? Yo conozco que tenía un compañero que se llama Lau. O sea, estoy completamente seguro que se llama Lau. Es un nombre asiático, digámosle. ¿Qué será ese men que se llama Lau? ¿Me reventó el coche este? Pues...
El punto, estamos muy bien en punto, posicionados, sí que sí, o sea, posición tenemos, otra cosa no. Chasky77 me dice que PEX, y me dice, hola wey, Gamer Cloud, oh Gamer Cloud, ¿cómo estás? Me dice, los vemos wey, y listo, y ya, esto es todo, de momento, en Facebook me fue bastante bien, algo así de 150 personas, pero fue porque la gente está compartiendo a tope. Pero vos también hacer administraciones en YouTube para que pues también haya contenido aquí. Aunque creo que no va a subir tanto videojuegos, o sea, a lo mucho se ve de Free Fire y de ahí puros videos relacionados al anime. A ver si puedo acá. Max chaleco por uno que tengo. Bueno, dejo ahí, tal que sí. Pístale. Y nada, o sea, ha estado bien. Hola, ¿por qué el título dice Dirk Hack? Fatboy de a través de Mixer. Mira tú, que la gente me está viendo en Mixer. Twitch, me imagino, es que no estoy revisando, solamente estoy intentando revisar mi crecimiento en YouTube, que es lo más importante para mí, de momento. Twitch también, obviamente, pero no me he fijado. Creo que tenía algo así de 400. No sé cuántos serán hasta ahorita. Creo que están así como 600. Ah, mira, acá hay luz, acá hay luz. Mi mapa, ¿cómo sabías tú? ¡Eh! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, me lo cogí yo. Vale, ese es el saco y la P90 me la llevo a mi casa. Vale, tengo la arma esta. Dice. Vale, no te preocupes. Dice así porque, pues. Va a haber hacks, tío. Va a haber hacks. Va a haber emociones y risas y todo. Me llevo esto y esto. Yo estoy muy cansado. De hecho, bastante. Y eso ha sido más que todo por cumplir. De hecho, de momento creo que por aquí podría entrar. Tal que sí. Vale, tengo un botín acá, así que lo cojo. Pues no lo cojo. La partida de la tranquilidad, men, porque no encontramos a nadie. Otro coche, cambio coche, cambio coche. Vamos, me subo. Písale. Pero, men, estoy esperando que. ¿Qué pasa? Aquí es que maneje yo. Bueno, vamos a manejar un crack. Vamos, Lau, ¿a dónde vamos? Que el destino sea el que nos guíe. Yo voy por emoción, tío, Algo malo de mí, y lo que la mayoría concuerda, es que soy una persona que va mucho saco. Me la juego casi siempre, siempre que puedo. El men se va con otro carro. Un barril, barril, barril. Tío, pero yo vi ese barril se movió, estoy loco. Tío, o sea, yo te juro que. What? Repiten el video, o sea, no sé qué va a pasar. Te juro, paranormal se puso esto. Yo vi que el barril se movió. Bueno, qué raro, tío. No entiendo lo que ha pasado acá. Y es que el barril se movió. Por eso me detuve yo. Dije, ah, este mes se está moviendo. Después el barril no se mueve, o sea, ¿qué? O sea, realmente deténganlo, tío. Y aquí estamos una noche bastante tranquila. Estaba viendo mis videos antiguos de terror. Como esos donde que los duendes que existían, estas tonterías. Que están tan mal editados que dices, con estas cosas me asustaba antes. Bueno, tío. La mística se conserva, pero las cosas del pasado como que las ves diferentes. Un ejemplo claro, me cago en todo, me voy. Bueno, casi me caigo. Voy por el puente. Un ejemplo claro de lo que estoy diciendo es el PlayStation. Para mí, la época en la cual había llegado el PlayStation a mi vida, pues era lo mejor en gráficos. Bueno, no es importante los gráficos, sino la premisa del 3D. Y es lo que pasa acá. Con los videos antiguos te las creías tanto que parecían verdad. Y ahora que lo ves, te das cuenta que están tan mal editados, o sea, son tan falsos, que es bueno. Yo me asustaba con estas cosas. Voy a coger acá, tal que así. Y voy a coger esto que viene aquí.
Viene Lau, viene Lau. No sé si es buena idea ir a saco, pero bueno. Vamos a hacer exploración. Lo malo que a mí un monstruo este es que es muy lento, tío. Sí, casi la acabo, ¿eh? Epic fail casi vende. No sé si voy a ir a saco. Pero chico, cáete una vez. Vale, vale. Lau, 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 lau. No sé, pues. Lau, lau. ¡Qué asco! Pero, a ver, a ver, a ver. Yo le he disparado en la cabeza, ¿no? Este chico, pues. El peinadito este, más que un casco. Vale, vamos subiendo a platino 2. Dios, cómo debe ser platino 2. O sea, no sé por qué. Yo siento que lo he reventado. Pero bueno, el Free Fire con un solo disparo me mató. Ahí está tu realidad, vida. Es increíble, tío. Con un simple disparo, pum. Sí, estoy jugando clasificatoria. Turu, turu, tu. Eu. Luego creo que es Estado de Brasil. Tú solo dale, Lau. Confía. Y dale ready. Y ya está, loco. Por supuesto que en él. Si ganamos. Si ganamos, sí. Puedes darle ready. Puedes darle puto ready. Vale, si ganamos, sí, Fuck Mod. Estás todavía acá, mira. Ok. Vamos. Saco. Paco. Vamos para allá. De hecho, ya que pensando en todas esas cosas. La gente pone ahí para que lo empuje. Qué estúpido. Qué tontos son. Pues va al lado. Vamos para. ¿Dónde me queda el mapa? ¿Dónde me queda el mapa? Para acá. Es que mi mapa está ahí, tío. Es que mi mapa está ahí. Yo vuelo por ti, Lau. No te preocupes. Allá voy yo. Primero mi mapa y luego Lau. Sí, Lau. Claro que sí. Va cayendo un listo conmigo. Milut, ¿dónde está, tío? Ya lo veo, lo veo, lo veo. Está justo al costado de la casa. Qué asco, tío. Va cayendo un crack conmigo. Va cayendo bastante gente, de hecho. Lau, no caigas ahí. Lau, no te dije que no cayeras, tío. Te dije claramente, Lau, no. ¿A dónde sido, tío? O sea, más claro, creo que no puede haber sido. Bien, bien, bien ahí, Lau.
Muerto Lau, muerto. Vale. Lo voy a jugar serio, ¿eh? ¿Qué es aquí? Tengo un uso acá. Vale. Si este tontorrón acá. Tiene nada, pobre chico. Quería abrir mi caja esta. Vale, SMG no tengo, tío. Solo tengo AR. Mira por 4 tengo. Pues no. Quiero hacer kills, pero no quiero exponerme tanto para llegar a la final. Si me entiendes, crack. O sea, si quiero hacer kills, pero tampoco quiero exponerme tanto. O sea, últimamente tengo una mala suerte de... Cada vez que me expongo, pillo. Entonces, pues creo que no es así. Tengo uno acá. Muerto, tío. Lo siento, perdóname, pero te querés correr de mí y eso no se puede, tío. Eso está prohibido, papá. Hijo de puta. Muerto. Discúlpame, Lau. Dios, que me demoré mucho para girar. Ahí, tío. Discúlpame, en serio. No. No me gusta perder. La gente que conoce sabe que no me gusta perder compañeros, tío. Para mí ese es pecado capital. Turuturu, Natsu no Tensai también siguen, Nah, vos solamente voy a hablar sobre Natsu no Tensai, creo, mi canal. Es lo que me da más vistas, tío. Y uno que tal directivo de Free Fire. Pero así contenido de videojuegos creo que solamente va a ser en Twitch. O en Facebook. O en un canal secundario o algo así. Vamos a como recuerdo del todo. Ese gato que sale saltando, cabezón. Está contentísimo. Se ha muerto al lado y está súper contento el gato este. Igual a saltar. Vale, tengo a tope la vida. A ver, necesito botiquines. Allá puede haber botiquines, pero no. No sé por qué, pero no me quiero arriesgar del todo. Ahora me dice que no me arriesgue. Perdido el lado, tío. Quería girar, pero es que no me dio tiempo, tío. Se ha metido justamente en la parte de atrás, entonces no pude alcanzarlo, tal que sí. Vale, te voy a cuenta, si yo gano la partida, ojo ahí. Échame las porras. Si yo gano la partida, sí cuenta. Vale, entonces gente... No veo de gente, mejor dicho. Vale. Genial, ¿no? Voy 4 kills, clasificatoria. Pero yo voy a ir a saco, tío. Voy para Bonichoc en este momento. O digo, para Aliswa. Catuliswa. A ver qué hay. Voy a ver qué tranzas, tío. No, gente. No, gente. Saltarines, hay gente saltarina acá. Shh. No, no me ve. No sabe dónde estoy, no sabe dónde estoy. Su compañero ha caído y el men están como que siendo. ¿Quién demonios es este tipo? ¿De dónde ha salido? Bueno, y esas cosas.
Me cago en todo. Disparando a alguien más porque así es la vida. A mí siempre me mata alguien más que está por ahí. Nunca me mata él. Es lo único asqueroso de este juego, tío. Me mata alguien más que está por ahí. Hace sus cosas, hizo una pajita por ahí. Pues me mató. ¿Qué me han dado? ¿Me han dado el amor? ¿Qué es esto? ¿Qué es el cantado del amor? Alguien estaba haciendo una pajita por un lado, me mató, pues ¿qué puedo hacer, tío? Vamos jugando con él porque está muy cortina hasta acá. Vamos, tirón crack. Ton, 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 ton. 50. Vale, está bien. Tal que sí. Estamos jugando con Lau todavía, ¿no? Me gusta jugar de no sé hablar, no sé hablar. Clasificatorio en dúo porque pues me encuentro contra dos personas. Entonces a mí me gusta el riesgo, tío. Eventualmente no estoy ganando. Pues, una cosa del destino bastante mala. Mapita. Mapita no va a ser esta vez porque ha quedado bastante lejos. Vamos a caer. Hangar. Me da una espina hangar que va a haber 4000 de loot ahí. Vamos para allá. No sé, me trae bastante bien. El loot no lo voy a coger porque está como por saco, tío. Y a menos que haya una gonza ahí o una mira por 4. Si es que hay, con la suerte que tengo, no creo. Entonces no voy a jugar la vida. Porque tal que por acá, que va a haber buen loot. Espero que haya buen loot, ¿qué digo yo? Caemos aquí. Accesorios, pues nada interesante de momento. Igloo, tengo igloo. Genial. Ahora necesito armas, tío. Está muy bien el igloo, pero necesito armas. Chaleco, tío. No, ese no, quiero el negrito este. Vale, genial. Vale, no hay el arma. Tengo arma acá. SMG. Cojo esto. Perfecto. Pues loot. Voy bastante pobre, la verdad. Todos armas cortas. Qué mala suerte. ¿Qué un arma por allá? No lo sé. Creo que no es chaleco, creo que es chaleco. Arma tercera. Qué asco, tío. ¿Y las AR dónde están? Que me las están ocultando o algo. Voy a hacer un daño que te cagas. Voy a hacer un daño que te cagas, le puedo decir. Me acabo de soltar algo importante. La mira por 4. Mi mira por 4 la otra partida. A ver, acá tengo esto. Nah, yo voy a ultiar lo máximo, tío. Si es un AR, ya. Un AR y me basta. Me basta y me sobra lo demás. Vale, no es el más óptimo, pero bueno. Es una AR igual manera. No me gusta esta arma porque es a media distancia. O sea, lo disparas desde la parte dorsal del cuerpo. Entonces te pierdes bastante visión en la parte superior. No sé si me explico. Tengo esto. O sea, el arma, ¿no te das cuenta que está por abajo? Y al apuntar, o sea, disparas solo por la parte de tu pechito. En cambio el otro apunta hacia más, un poco más arriba. Es una estupidez, pero en un momento de conflicto sí que viene bastante bien. Junto con Lao.
Mapa, estamos... Bueno, no se ha cerrado. No tenemos casco, ¿verdad? Sí, ya no tienes ni un puto casco y que lo sepas, tío. Pues sí, no tengo casco. Oh, bien. Pues tío, o sea, no hay mucho que pueda hacer, me imagino. Por allá, por 300, pues que poder encontrar, tío. Es que justamente en Nagar no ha caído nadie. 27 personas con vida y no encuentro a nadie. Vale. Por acá. Por aquí. No hay nada. Arriba, 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 arriba. Ahí. ¿Qué es esto? Casquete, nivel 1. Pues vale. Pues me hago daño con todo, tío. No caigo de 1 metro y me hago daño. Mochila por 3, no puedes aprovechar la oportunidad. O sea, a 1 metro me hago daño. Es una car. Es una car, tío. Uf. Pega duro, pero para darle en clasificatoria. Así me la jugaría. No, no me la puedo jugar. Pues esta vez está con una R que tengo más posibilidad de disparar. Entonces podría encarar de lejos. Como la cara es. Tiene que ser muy preciso. Y para clasificatoria no sé si lo pondría como arma. ¿Dónde estamos yendo, tío? Se está para ahí el punto. Dejamos vehículo, Aquí accesorios. Vale. No, ahí no es nada igual. Vamos por dirección nomás, tío. Porque, bueno, en fin, si encontramos gente, a destrozarlos. Pero de momento, pues no hay nadie. Vamos por la posición que está justo en cierre por abajo. Por Factory. Por Mars Electric, que a mí está bien. ¿Ya estamos? Eh, muerto. Tontorrón, ¿qué haces ahí esperando por la ventanita esta? Está solito el man, Uy. Hay un barrizo sospechoso ahí, Está rotísimo. Está súper destrozado el chaleco por 4, pero es un chaleco por 4, tío. Que si encuentro uno para maxear, lo voy a chaleco por 5 y ya está. AR. Uno para maxear ya, uno para maxear, lo voy a chaleco por 5 y soy súper indestructible en este momento. El chaleco. Tenemos que irnos ya, Sí, estamos muy lejos, estamos súper lejos, tío. Tengo coche, tengo coche. Aunque estamos cerca. No, sí estamos cerca, estamos cerca. No, llegamos a pie, crack, llegamos a pie. Honestamente, llegamos a pie y ya está. Salto, que lo sepas,
No veo gente, así que está muy bien. A J que sí creo. Nah, nah, no ve nadie. Pues vamos bien. Vale. No puedo creer que no haya gente, o sea, no me la creo, o sea, de corazón. Con todo el cocoro no te creo que no haya gente aquí. No hay lugares más suyos para ir. A lootear y lo que sea. No hay gente, tío. Nah, tenemos un crack, un listo de momento. Vale, genial. ¿Qué es ese tonto ahí? Pasa su compi, que capaz también está por ahí, también te digo. Bueno, hemos revelado nuestra posición, así que la gente sabe que estamos por acá. Acá está. Ah, destruyelo, destruyelo. Nada, esa torre cae porque sí, así que ya está a punto de caer. Nah, se ha bañado en ruga, se ha bañado. Nah, voy a caer. Voy a callar porque ahorita me muero. Creo yo. Que arriba pues me dispare y me dispare. Mi compi no sé por qué se fue, o sea. Justamente para qué ha sido, tío. Ha sido a un puto metro. Tenemos un barril ahí todo extraño. Muerto, tontorrón. Tengo un barril ahí arriba. Mi compañero es tontísimo, tío. Se dio para no sé qué. Lao, ¿qué se iba a hacer, tío? ¿Para qué vas por él? Esto, bueno. Tenemos que irnos. Ya. Mapa, mapa. Uf, no llegamos, No llegamos. Se lo sé bastante yo. Me he hecho 3 kills nomás, Creo que 3 kills bastante curiosos, Jorge el curioso. Vale. Genial, ¿Está muy fácil clasificatorio o habría mejorado mucho yo? No lo siento tan difícil, De momento creo que está bastante bien, así que nos metemos para Factory. Tal que sí. Lo malo de esta mierda es que hay gente que puede estar arriba. No me preguntes cómo lo hacen, pero hay gente que se queda arriba. No sé cómo. O sea, realmente no lo desconozco cómo se pueden quedar arriba, pero lo hacen. Este con vida, tío. Quedan 2 teams más y un crack por ahí solillo. O sea, nosotros nos encontramos en el team, ¿Quedan 5 personas? No. Quedan... Sí, 5 personas. 5 personas.
digo, creo que no hay nadie detrás de nosotros, ¿eh? Chico, pero cuida esta parte por si las moscas. Tengo escudito. Tengo una idea de por dónde ir. Más o menos. No tengo escudo, tío, porque lo he gastado más por si las moscas y ahora me quedo sin escudo. Vale. Uff, escudo no hay. Están acá. No sé cómo me late que estos están acá, tío. Estamos en el puto punto, tío. Ah, no, acá estamos bien. Es un poco más atrás por la piedra, quizás. Dime que la piedra está dentro del punto, por favor. No, la piedra está afuera, tío. Lo veo. Es que lo veo, tío, es que lo veo. Qué bueno soy, tío, que lo sepas, Ya fue tu compañero, tío. Por mis cojones que tienes que salir. Vale, vale, genial, ¿Cómo eres tan tonto? Nomás digo. Yo nomás te pregunto cómo eres tan tonto, a ver. Tranquilo, ¿vale? Seguro. ¿De dónde? Me mató alguien más. ¿Quién me mató, tío? El que estaba adentro, tío. El que estaba puto adentro. Qué asco, tío. Bueno, era para entrar. Estamos en una buena posición. Me mató alguien. Bueno, en fin. Que estaba por ahí. Ah, encantado del amor, me dieron, tío. Está bien, está bien, está bien. Que lo sepas, tío. Meticulosamente, bastante bien. Vendo pan, dice Yuka 2041. ¿Conté? ¿Vendes pan? Muy bien ahí, tío. Que te vaya bien el negocio. Del pan. Había un men que vendía tamales. Ha estado bien la partida, pero no hemos ganado por. No sé. O sea, hemos ido a saco. Lamentablemente no hemos encontrado con mucha gente. Pero que hemos ido a saco, hemos ido a saco. Es la última partida que voy a hacer el tirón. Claro que sí, así que. Si le puedes poner ready low, estaría bastante bien. Vale. Ganamos. Sí, ganamos. Si ganamos. Si ganamos, sí. Si ganamos, sí, tío. ¿Qué es lo que hace Thor en la cocina? Una tortilla. Vamos para allá. Vale, la última partida en teoría. En tortilla. Teoría. Uy, vamos. Ha sido complicadete,
Vale. Vamos, ¿dónde caemos? Voy, Choc, vamos, se tirón. Yo enfrentamiento que era acción, movimiento 1. Mira al frente si quieres seguir. No hay nadie, nadie en este mundo. Yeah, you know, yeah. Agasajados, los tengo aquí. Llevo una mira por 4. La cayó justamente conmigo. Se acaba de tirar, que lo sepas. Yo voy a entrar en esta casa. Dao, tranquilo, no subas con ese ímpetu, caraca. Vale. Veo a uno crack ahí al fondo. Tengo gente. Da usted y no saco, tío. Da usted y no saco, no me gusta eso. Saltó. Creo sí yo, No que dejas la solo porque, no sé. Tengo que cuidar, tío. Tío, sigo corriendo, tío. O sea, el men no le puede dar ni un solo disparo. Y deja de rellenar con la pistola, porque quería darle con la escopeta para ahorrarme balas, pero bueno. Es lo que hay. Que yo sé dónde está el crack, te juro, yo sé dónde está, pero. Que yo le dé. La voy a tomar por saco, Que lo sepas, Super Max Chaleco, pero no tengo un arma imponente de momento. Creo que ahí está ese men. Te puedo asegurar que se quedó en la casa esta, tío. Se quedó ahí campeando. Pero bueno, ya por seguir al lado me moví. No puedo ir para allá. O sí puedo, bueno. Pasaré más adelante. No hay nada, accesorios, botiquines. Nah. Bueno, está mal ir por 4. Y tengo la KM, ¿no? Bueno, esta arma. Bueno. Funciona lo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que hace Thor en la cocina? Una tortilla. Pero crack. Es que te juro que está ahí, Está en esta casa todavía. Un sentimiento espectacular que está aquí todavía.
No logro ver a nadie. Es. A pura maxeada, nomás estoy sacando el chaleco este por 3. ¿Qué hacías? Ya se me vino por 4. No. Bien ahí. Muchas gracias, crack, Te voy a saludar. Te veo. Sale ahí, sale ahí, sale ahí. Que me disparan a mí. Es que no tengo el arma indicada. Es que no tengo el arma indicada. No tengo el arma indicada, tío. No tengo el arma indicada. La OKAE, la OKAE. No tengo botiquines. No tengo... ¿Qué harías tú en esta situación ya? Pues muy simple. Me voy a tomar por saco porque no tengo nada que hacer contra estos offense. Que vienen ya. Dao, no sé qué haces, tío. Qué asco, tío. O sea, lo rellené a tiracos. Lo rellené a tiracos. Lo revives. Ganamos, No, qué asco, tío. Si estoy en tiro. Si me salvas, ganamos, Es que estoy en puto tiro. O sea, no tengo botiquín, no tengo nada. Está jugando bien, está jugando bien, está jugando bien. Ahí te aplaudo, tío. Ha jugado de puta madre. Yo he estado todo el día sufriendo. Sebastián, ¿cómo estás? Joel Florentín me dice también algo más. Me llamo. Yo quiero. Y he estado todo el día, todo el puto día, así al ras. Una esfera amarilla. Una esfera amarilla. La del dragón tengo, pero la amarilla no sé. No, tío. Venga, hijo, bien jugado. Esa partida ha sido de lado. Me lo merezco. Esa partida ha sido totalmente de lado. Yo he hecho bastante poco esta partida, pero creo que hasta acá me termino despidiendo. Son las 1:15. Me tengo que trabajar. Entonces, hasta aquí dejo el pequeño vídeo. Puedo jugar, me dice José Florentín. Vamos a hacer una escuadra con José Florentín. ¿Cuál es su nickname, crack? Ya como hacer la última partida del puto siglo, tío. Se le ha currado acá el men este. Escuadra. A ver si hago una escuadra de tirón. Pero así, súper rápida, que me voy. Vamos a invitar a Lau. ¿Alguien más me invitó o algo? Tengo acá el tema de la invitación. Pobre Carlito, New Play, Bulgarian López, Benjamín, Lucia. Última partida con este men y ya está, tío. Hemos jugado al límite, tío. Puto límite. Todo el día al límite, Mi última partida viene después de muchísimo tiempo, tío. Hemos estado... Yo he estado súper con nada de vida, tío. O sea, no, me toplaban y moría. Entonces, he estado jodidísimo. Hola, Julio María. A ganar, crack. Se puede, no es tan complicado. Difícil no es. ¿Qué es lo que hace Thor en la nena? Una tortilla. Vamos a ver.
A ver, dime tú, ¿dónde saltamos? Bueno, hemos tocado jugar Caligua. Vamos para Caligua. No sé, algo me dice que acá ganamos, tío. Te lo puedo jurar. A saco, Vale, la partida está bastante difícil. No ha sido ninguna partida fácil. Pon escuadra. Ya puse escuadra. Solo quiero jugar, amigo, me dice Florentín. ¿Estás suscrito, verdad, Florentín? Men, sí, sí. Yo sí estaba poniendo el tema de escuadra, pero como es mi última partida, de hecho me voy a dormir. Vale, tengo que trabajar. En mi país son las 1:18. O sea, yo hago directo siempre, casi todos los días, entonces no hay problema. Lauca en esta casa. Gente no he visto cayendo, pero va uno cayendo muy lento. Un arma y estoy súper armado para matar a la gente, tío. Un puto arma, nada más. Es todo lo que pido. Una fama. Vale. Pues vamos. Es que es que. Qué asco, es que qué asco. ¿Qué hace un men ahí atrás de.? No, es que. Ya está, tío. Mi partida en la vida, tío. Un men en el puto C. ¿Qué hace ahí un men? O sea, yo no me explico. ¿Qué hace ahí? Pues está al lado. Aquí me despido. Me deja el crack, me dice. Vamos a agarrar al men, a este crack. Y ya está. Con esto ya. Ya está, dejo al bonito este y ya. Ando Naruto. Qué buena onda, tío. Es todo al límite, que lo sepas. Yo me voy. Tranquilo, espérate un rato que. Ya le puse confirmar, ya le puse confirmar. Ya. Aquí es que la partida. Nos vemos en Dura 98. Chao.